All right. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Y nada más quiero informarte de algo que la escuela de la Biblia va a comenzar el siguiente viernes. Creo que es el 21, ¿no? El siguiente viernes va a comenzar la escuela de la Biblia. Y las clases del primer año son doctrina básica 1 y panorama del Antiguo Testamento. En el segundo año va a ser Apocalipsis, que yo tengo el privilegio a comenzar en la escuela bíblica, el libro de Apocalipsis, verso por verso. Y otra hermana va a compartir un estudio que se llama Evolución contra la Creación. Y él va a mostrar el hecho que fuimos creados, ¿verdad? Y como tiene más evidencia por la creación que una evolución. Esas son las clases en la escuela bíblica que va a ser este viernes. Si quieres entrar a la escuela, bienvenidos, ¿verdad? Si quieres nada más llegar y tomar una clase y si no quieres registrar ni nada más quieres entrar y sentar y escuchar, bienvenido. Okay, Leo Mesa es el director de la escuela y él va a estar fuera hoy después del servicio, ¿verdad, Leo? Registrando los que quieren estudiar la palabra de Dios. El clase de Apocalipsis es un clase nuevo que estamos añadiendo a la escuela. Si tú ya terminaste la escuela pero quieres tomar Apocalipsis, bienvenidos. Y el clase Creación contra Evolución también es un clase nuevo que puedes entrar y tomar. Si no quieres entrar como estudiante, nada más oyente, te digo bienvenidos. Puedes llegar y estudiar con nosotros la palabra, ¿ok? Ahora, ya estás en el libro de Mateo, capítulo 19. Y me encanta porque cuando estudiamos los evangelios, podemos ver cómo Jesús trató con las personas. Y cada persona que llegó a Jesús, su tratamiento con la persona era diferente conforme a la necesidad de la persona. Si llegó un fariseo, Jesús tenía una manera de tratar con ellos. Si llegó una prostituta, Jesús tenía una manera de tratar con una prostituta. Si llegó un colector de impuestos, Jesús tenía una manera de tratar cada persona conforme a su necesidad. Y hoy vamos a ver el tratamiento que Jesús rindió a un joven rico que estaba confiando en su propia justicia, un hombre que pensaba que podemos ganar la salvación por obras. Y vamos a ver cómo Jesús trató con esta persona. Pero tengo una pregunta para usted primero. Si tú saliste hoy y preguntaste a 10 personas en la calle acerca de la salvación y cómo puede salvo una persona, ¿qué crees que van a decir la mayoría de la gente? Piénsalo. Si tú preguntas, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? ¿Cómo van a contestar la pregunta? ¿Ah? ¿Por qué? Portando bien. ¿Qué? ¿Alguien más? ¿Por buenas obras? Mayormente es la idea de la raza humana hoy en día, que alguien puede ir al cielo por su buen comportamiento o por sus buenas obras. Y la mayoría de la gente dice, pues tenemos que tratar a hacer buenas cosas, comportamos bien, y cuando morimos, pues Dios va a juzgar si hicimos más bien que mal, y si logramos suficientemente bien, pues podemos entrar al reino de los cielos. Es una idea muy común hoy en día, pero es una idea, ¿cómo se llama? Errónea, que no tiene nada que ver con la manera de Dios a salvar almas. Pero vamos a comenzar, antes que llegamos al joven rico, tenemos que comenzar en versículo 13 hasta 15, que sí tiene que ver con lo que vamos a compartir con el encuentro con el joven rico. Dice 13, entonces le fueron
presentando unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Aquí dice que unos padres trajeron sus hijos a Jesús buscando una bendición para sus hijos. Y eso era muy común en aquella cultura, que los padres llevaron sus hijos a los rabis. Y los rabis pusieron manos sobre los hijos y oraron por ellos y pidieron una bendición. Pero aquí los padres trajeron sus hijos directamente a Jesús. No a un rabí, pero fueron con Jesús, pidiendo y buscando una bendición para sus hijos. Y yo creo que es algo muy notable y muy necesario para nosotros que somos padres. Debemos llevar nuestros hijos a Jesús. Creo la tarea más importante para un padre que tiene hijos es que debemos de llevar nuestros hijos a Jesucristo, para que nuestros hijos conozcan a Jesús, para que nuestros hijos sean bendecidos por Dios. Y como padre, su primera responsabilidad no es tanto la educación de sus hijos, aunque eso es importante. No es tanto una herencia que puedes dejar a sus hijos. Lo más importante es que podemos dirigir nuestros hijos a Jesucristo. Que ellos conocen a Jesús. Que ellos reciben la bendición de Dios en sus vidas. Para mí es mi anhelo que mis hijas conocen al Señor y la bendición de Jesús sea sobre sus vidas. Conmigo eso es hermoso, ¿verdad? Pero, ¿qué hicieron los discípulos cuando llegaron? Y los discípulos le reprendieron. Los discípulos regañaron los padres. Porque en aquella cultura, el hombre era poquito exaltado. La mujer era demasiado más bajo que el hombre. Y los niños pues fueron los últimos. Y los discípulos reprendieron a los padres por molestando a Jesús. En otras palabras, ¿por qué estás molestando a nuestro maestro trayendo sus hijos a él? Y los discípulos regañaron los padres por lo que estuvieron haciendo. Pero mira 14. Pero Jesús dijo: dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tal es el reino de los cielos. Jesús dijo que no debe de pararlos. Deja a los niños a venir a mí. Porque Jesús amaba a los hijos. Jesús ama a sus hijos. Jesús ama a nuestros hijos. Y como te digo, es muy importante que dirigimos nuestros hijos a Cristo. Porque Él quiere que los niños lleguen a Él. Y como padres debemos de guiar nuestros hijos a Jesús. Pero los discípulos, es muy probable que pensaran que los niños no eran tan importantes. Es una molestia a molestar a Jesús con los niños. Pero mira, pero podemos ver claramente que para Jesús no fue una molestia. Jesús no fue molestado. Y dice Jesús, porque Jesús dijo, porque de los tales el reino de los cielos. Jesús dijo que el reino de los cielos es para los niños. ¿Crees que Jesús estaba enseñando que el reino de los cielos es nada más por niños? Obvio que no. Pero Jesús estaba enseñando que si queremos entrar al cielo, tenemos que llegar como un niño. Tenemos que llegar como un niño. ¿Cómo son los niños? Los niños tienen una fe increíble. Los niños creen y confían en la palabra de Dios. Aquí hay un maestro de niños aquí en la iglesia. Levantar su mano si tú has enseñado a niños.
¿Cómo son los niños? Cuando tú hablas acerca de la creación y cómo Dios creó a Adán y Eva, ¿los niños levantaron con dudas de esta enseñanza? ¿O creen? Cuando tú enseñas acerca de la arca de Noé, ¿los niños levantan con dudas y comienzan a dudar su enseñanza? Ellos creen. Ellos creen. Si hablamos de Jonás y cómo Jonás fue tirado y una pez grande pues comió Jonás, ¿los niños levantan con dudas? ¿Cómo es posible? No, ¿qué hacen los niños? Ellos creen. Tienen fe increíble los niños. ¿Verdad? Ellos aman las historias de la Biblia. Hablamos de David, Goliat, el diluvio, Abraham y los niños, nunca vi un niño levantando, dudando la enseñanza porque ellos creen. Tienen una fe increíble a creer. Y Jesús dijo que si queremos llegar al reino de los cielos, tenemos que tener fe como un niño. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la salvación. Tenemos que creer que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y tenemos que creer que si creemos y confesamos, seremos salvos. ¿Verdad? Es una cosa que si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que llegar como un niño. ¿Verdad? Ten fe a creer en las promesas de Dios. Y dice 15, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¿Qué hizo Jesús? Llegó los niños uno por uno. Jesús puso manos sobre los niños, bendiciendo sus vidas. Y podemos ver que ministrando a los niños no fue una carga para Jesús. Jesús no vio a los niños como una molestia. Jesús no dijo, ay, ya vienen más niños, sácanlos de acá. En el contrario, Jesús dijo, déjanos a llegar. Llegaron y Jesús tomó el tiempo a orar por ellos, a bendecir los niños. Y yo creo que tú y yo también debemos de tomar el tiempo a ministrar a los niños. No debemos de ver niños como una carga, como un problema. Debemos de orar por ellos, ministrar a los niños, compartir con ellos el amor de Dios. Y Jesús, pues para él, valía la pena que los niños llegaron a él. Y como discípulos de Jesús, nunca debemos de pensar que alguien no vale la pena. Debemos de pensar que esa persona no vale la pena. Esa persona no es tan importante. Porque como discípulos podemos juzgar gente así. Esa persona no vale la pena y podemos ser un obstáculo para ellos. En el contrario, debemos de guiar a la gente a Jesús. Ahora, ya llegamos a la historia que vamos a ver. Porque dice, entonces, 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Okay, ahora llegó un joven. Sabemos en los otros versículos que este hombre fue un joven, no dice aquí. Sabemos que era un joven rico, no dice aquí. Y sabemos que era una principal, no dice aquí. Pero este joven tenía mucho yendo por él. Era un chavo, tenía muchísimo dinero, muchas posesiones. Era una principal, un hombre conocido. Pero él sintió que algo faltaba en su vida. Aunque tenía dinero en el banco, tenía una cuenta, tenía posesiones, era un hombre religioso, pero él sentía que algo faltaba en su vida. Pero él no sabía qué era. Él no podía poner su dedo en el problema. Pero él sabía que falta algo en mi vida y no sé verdaderamente qué es. Tal vez hay alguien aquí hoy que llegaste a la iglesia y tú sientes así hoy en día. Tal vez tú sientes que algo falta en mi vida, verdaderamente. Tengo dinero, tengo cosas, pero no sé lo que es lo que falto. Pero hay algo que falto. Y este hombre sentía así. Por eso llegó a Jesús y dijo, maestro bueno,
¿qué bien haré para tener vida eterna? Fíjate cómo Jesús contestó a él. Y le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, ¿qué tiene que hacer? Conforme a este versículo. Si quieres entrar en la vida, ¿qué tienes que hacer? Guardar los mandamientos. Ahora una pregunta. ¿Tú crees que Jesús está tratando de enseñar aquí que si guardamos los mandamientos podemos entrar al cielo? ¿Qué crees tú? Sabemos que eso es imposible. Sabemos que ningún hombre puede guardar los mandamientos al 100. Nadie puede guardarlos. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:20. Dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí dice bien claro que por la ley nadie va a ser justificado, nadie. Por la ley vino el conocimiento del pecado. ¿Por qué Jesús dijo a este chavo que si quieres entrar al reino de los cielos, guarda los mandamientos? Porque Jesús no estaba enseñando al muchacho que debía de guardar los mandamientos para entrar. Jesús quiere mostrar al muchacho, un muchacho que confiaba en su propia justicia, un muchacho que creía que haciendo buenas cosas podía entrar al cielo. Porque fíjate el muchacho lo que dijo. ¿Cuál fue su pregunta en el principio? ¿Dónde está? Dice, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Podemos ver que el muchacho tiene un malentendido de la manera a obtener vida eterna. El muchacho pensaba que por buenas cosas podía ganar vida eterna. Por eso él preguntó, ¿qué bien haré para tener vida eterna? En su mente, él pensaba que yo puedo ganar la vida eterna con mis buenas obras. Como hay mucha gente hoy mismo que cree lo mismo. Hay mucha gente hoy mismo que creen que podemos ganar la salvación por fuerzas humanas. Hay gente que cree hoy que podemos ganar la salvación por buenas obras o por viviendo una vida moral, ¿verdad? Que con mi buen comportamiento o con mis buenas obras, con mi fuerza humana, puedo ganar la salvación. Y es una cosa, no es así. Dios nunca diseñó las cosas así. Pero cuando Jesús dijo, guarda los mandamientos, Jesús quería mostrar a este hombre que confiaba en sus propias obras, este hombre que pensaba que era justo delante de Dios. Jesús quería mostrarlo que no era tan justo, que el hombre era un pecador. Porque la ley no puede salvar a nadie. La ley nada más trae convicción. La ley nos muestra que necesitamos un Salvador. Lo más que tratamos a guardar la ley de Moisés, lo más que sabemos que somos corruptos. Tratar a guardar la ley, los mandamientos al 100 y vas a encontrar de volada que eres un pecador, que no podemos lograr, que no podemos cumplir, que fallamos y fallamos y fallamos. Y Jesús quiere mostrar a este chavo que vino a él confiando en obras, confiando en su propia justicia. Jesús quiere mostrarlo su pecado adentro, su necesidad de un Salvador. ¿Y cómo contestó la pregunta? Cuando Jesús dijo, guarda los mandamientos, ¿qué dijo el hombre, el muchacho? ¿Qué dijo él? El muchacho preguntó y le dijo, ¿cuál es?
Jesús dijo, guarda los mandamientos. Y el muchacho dijo, ¿cuál es? ¿Cuál? También eso nos muestra que tenía un malentendido. No entendía el propósito de la ley. Porque, ¿estás conmigo? Fíjate lo que voy a decir. Si alguien quiere ganar la salvación por buenas obras, tienes que guardar toda la ley. No una sección, no una porción. Si yo digo, yo quiero ganar la vida eterna por mis obras, tienes que guardar toda la ley al 100. No parte. Porque dice la palabra, voy a leerlo en Santiago 2, 10 a 12. Dice, porque cualquiera que guardaré toda la ley, pero ofendí en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. Ahí dice bien claro, no es por secciones. Si tú quieres ser justificado por obras, tienes que guardar toda la ley. Y si fallas en una sola área, ya eres culpable delante de Dios. Jesús quería mostrar a este muchacho, es un proceso, no hemos llegado ni al fin, pero es un proceso. Jesús trató diferente con las diferentes personas que llegó a él, y esta persona necesita un tratamiento especial. Un joven rico, un joven que confiaba en sus buenas obras, un hombre que confiaba en sí mismo. Y mira cómo él contestaba la pregunta en versículo 20. El joven le dijo, todo estos lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Es una respuesta increíblemente mal. Porque el hombre debía de reconocer su culpabilidad delante de Dios. Debía de ver los mandamientos y decir, wow, yo no puedo lograr eso. O yo no he logrado eso. O yo soy culpable delante de Dios. Pero este hombre dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El muchacho no quería reconocer su culpabilidad delante de Dios. El muchacho confiaba que era un hombre justo delante de Dios, similar a los fariseos. Los fariseos confiaban que estuvieron rectos delante de Dios y no quieren reconocer su pecado delante de Dios. Y hay mucha gente igual hoy en día que no quieren reconocer su pecado delante de Dios. Y ellos dicen, pues, cuando hablamos de Jesús, dicen, hey, yo no soy malo, soy una buena persona, tengo buenas morales, yo no robo, no miento, no uso drogas. Y hay personas que tratan de justificar a sí mismo y no quieren reconocer su culpabilidad delante de Dios. Y el primer paso para ser salvo es reconocer su culpabilidad delante de Dios. Por eso Jesús estaba tratando con este hombre en esta manera, porque el hombre tenía que reconocer primeramente su culpabilidad. Y la palabra de Dios es muy clara. ¿Qué dice la palabra? Todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay ningún justo, ninguno. Todos hemos fallado, ¿verdad? ¿Cuál es mi primer paso para ganar, para tener la vida eterna? Primeramente tenemos que reconocer nuestra culpabilidad. Por eso cuando el muchacho vino y dijo, ¿qué haré? ¿Qué buena cosa tengo que hacer? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nada más hay uno bueno, es Dios. Tú no eres bueno, hay uno, es Dios. Y yo soy Dios también. Pero
el hombre no quiere reconocer su falla, su pecado. Pero muy interesante porque el hombre dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero dijo algo interesante, dijo, ¿qué más me falta? ¿Por qué dijo qué más me falta? Porque el hombre sentía que faltaba algo. Aunque era un hombre rico, aunque era una principal, aunque era un hombre religioso, pero él sintió que él faltaba algo en su vida. Como hay mucha gente hoy mismo con el mismo sentir. Hay gente hoy que siente que algo falta en mi vida y no sé qué es. No puedo poner mi dedo exactamente en lo que falto, pero déjame decirte algo. Las riquezas no van a llenar el hueco. Si tú sientes un hueco en su corazón, eso es de Dios. Y las riquezas no van a llenar el hueco. Ni la religión. Si eres una persona religiosa, eso no va a llenar el hueco en su corazón. Siempre vas a despertar con algo falta en mi vida. Y lo que falta es una relación con su Creador. Pero el primer paso es reconociendo su pecado y su culpabilidad delante de Dios. Jesús no podía tratar con este muchacho hasta que reconoció su pecado. Y cuando vino, ¿qué hago? ¿Qué hago? Jesús sabía que era un hombre confiando en su propia justicia. Jesús dijo, vamos a comenzar de acá. Guarda los mandamientos. Debía de decir, ha tratado y verdaderamente no puedo. Pero él dijo, todo eso ha guardado desde mi juventud. Ahora Jesús tenía que, manifestar el corazón del muchacho y sacarlo al aire libre, al flote. Jesús tenía que sacar una vez para siempre lo que estaba adentro de él. Porque el hombre parecía bien, él no tomaba, creo, no fumaba, no hizo nada mal, parecía muy bien, pero él tenía un problema grande. Pensaba que por obras podía ganar salvación. Pensaba que era justo delante de Dios. Y Jesús estaba como, no puedo ni comenzar a tratar contigo, mijo. Tenemos que llegar al grano. Igual como cualquier persona que quiere ser salvo, tienes que llegar al principal punto número 1, tú eres un pecador. ¿Estás conmigo? Si tú no puedes reconocer eso, no puedes ir a paso número 2. Jesús tiene que ir al grano con esta siguiente frase, 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Ahora una pregunta. Cuando Jesús dijo, vende todo y dalo a los pobres, ¿crees que Jesús está enseñando la manera a llegar al cielo? Obvio que no. Ningún lugar en la Biblia habla de eso. Que uno tiene que vender todas sus cosas, dar el dinero a los pobres para que puedas entrar al cielo. ¿Por qué Jesús dijo eso a ese muchacho? Cuando sabemos, Jesús nunca dijo eso a nadie más. Jesús trató con cada persona conforme a lo que estaba adentro de ellos. ¿Sí entiendes? Y por eso Jesús tiene que tratar con este hombre donde duele. Y ni los apóstoles, nadie dijo esta enseñanza, vender todo y dar a los pobres. Ninguno. Nada más este caso es el único lugar, porque no olvidas con quién estaba hablando Jesús. Con un hombre que pensaba por obras podía ganar la salvación y por un hombre que creía que estaba recto delante de Dios. Por eso Jesús dijo estas palabras, vender todo lo que tienes, dar el dinero a los pobres y sígueme. ¿Sabe qué Jesús estaba haciendo? Manifestando el corazón del muchacho.
Porque el muchacho no era tan justo como él pensaba. Tenía varias cosas adentro de él. Una cosa es que él amaba sus posesiones más que Dios. ¿Entiendes? También era un muchacho codicioso. Son partes de los mandamientos, ¿verdad? Era un muchacho codicioso, un muchacho que tenía idolatría. ¿Cuál fue su idolatría? Él amaba más las riquezas de Dios. Y Dios tiene que sacar eso a la luz. Tiene que sacarlo. Porque el muchacho preguntó, ¿qué buena cosa hago? Jesús, no es por buenas cosas, número uno. Pero guardo los mandamientos. No, yo soy justo. Desde mi juventud he guardado todo. Oh, ¿sí? ¿Crees? ¿Por qué no vende todo? Y da su dinero a los pobres y sígueme. Ahí fue una manifestación total del corazón del muchacho. Porque ese muchacho amaba más sus cosas que él amaba a Dios. ¿Estás conmigo? ¿Tú crees que eso no es normal? Es normal. Si el hombre dijo así, hey Señor, yo soy culpable, yo amo más mis cosas que tú, man, Jesús ya podía tratar con él. Ya podía ir al siguiente paso. Pero como el hombre no quiere reconocer, tenía que ir a este punto para que el hombre pudiera reconocer. Y mira lo que dice 22. Y oyendo el joven esta palabra, ¿qué dice? Se fue triste. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía muchas posesiones. El hombre salió de esta práctica bien agüitado. Cuando él podía salir de ahí lleno de gozo. Él podía salir de ese encuentro con Cristo lleno de gozo. Pero él tomó una muy mala decisión. Él escogió más las cosas materiales que las cosas del Espíritu. Él escogió más las cosas temporales que las cosas eternas, como mucha gente hace hoy en día. Escogen más cosas temporales que las cosas eternas. Escoge cosas materiales que las cosas espirituales. Ojalá que tú no seas una persona que van a tomar una mala decisión en tu vida. Porque nada más tenemos una vida y tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás sea añadida. No tenemos que andar desbalanceados, ¿verdad? Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. La felicidad. El muchacho era riquísimo, pero salió agüitado cuando él podía salir lleno de gozo. ¿Estás conmigo? Pobrecito. Ojalá que hoy no está en el infierno. Ojalá que llegó a Cristo antes que murió. Porque en esta enfrentación, él no quiere reconocer su pecado. El hombre, ¿todavía estás conmigo, guys? Qué bueno, porque ¿no estás perdido? Ok. Este muchacho podía reconocer su pecado, podía confesar su condición y podía recibir el amor y perdón de Dios. Y podía salir de ahí, con su corazón lleno de alegría, porque él escogió a Jesús. La mujer samaritana, algo pasó muy similar. Jesús trató con cada persona conforme a su necesidad. Y cuando llegó la mujer samaritana, Jesús quería mostrar a ella lo que estaba en su corazón. Y Jesús dijo a la mujer, hey mujer, trae su esposo. ¿Qué dijo ella? Tenía 5 esposos. Jesús dijo a ella, tú tenías 5 esposos. Y el que tienes ahora no es tuyo. Andaba con el esposo de alguien más. ¿Cuál era la necesidad de esa mujer?
esa mujer estaba tratando de llenar el vacío en su corazón con hombres. Y agarró uno, y agarró otro, y agarró otro. Tal vez su necesidad de llenar este hueco, como unos usan drogas, otros cervezas, otros dinero, otros fama, otros lo que sea. Pero esa mujer estaba tratando de llenar el hueco con hombres. Y Jesús dijo, si tú sabías el don de Dios y quién soy yo, tú vas a pedir a mí y yo voy a dar a ti agua viva. Jamás vas a tener sed. Porque su necesidad era otra. No era igual como el muchacho rico. Él no dijo a ella, ir, vende todo y sígueme. No, él trató con ella conforme a su necesidad. Y la mujer reconoció, arregló cuentas con Dios y salió de ahí gozando. Igualmente como el chavo rico aquí. Él podía reconocer su culpabilidad, podía arreglar cuentas con Dios y podía salir de ahí gozando. Pero no fue así, salió agüitado. Ahora mira la aplicación. En versículos 23 y 24, por favor, Marco. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús dijo que es muy difícil para personas que son ricas a entrar al reino de los cielos. No es imposible. Yo conozco un amigo, estaba hablando con mi amigo ayer. Es un millonario que fue convertido a Cristo. Y cuando yo fui a Guadalajara a visitar a los misioneros, él fue allá en avión. Pasó 3 días con nosotros. Estaba cortando cebollas y tomates, haciendo hot dogs con los niños, alimentando. Es muy humilde, es un riquísimo, pero fue convertido a Cristo y tiene sus prioridades en orden. No es imposible, pero es muy difícil por personas que son ricos. ¿Por qué? Porque los que son ricos confía en sus riquezas. También el que es rico muchas veces no está enfocado en las cosas materiales. Está enfocado en las cosas temporales. El que es rico muchas veces no da mucha atención a las cosas del espíritu. No da mucha atención a la eternidad. ¿Por qué? Porque ellos están tan ocupados tratando de llenar el hueco en sus corazones. La verdad. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre rico y un hombre pobre? Un rico siente el hueco, pero puede comprar una casa nueva a tratar de llenar el hueco. Y cuando no sucede, puede comprar un carro del año. Y cuando no sucede, puede ir en una vacación larga. Y cuando no sucede, tiene fondos para seguir gastando, tratando de llenar el hueco. En el fin, muchos de ellos se mueren huecos y vacíos adentro. Pero tienen mucho dinero para seguir tratando de llenar este hueco. Alguien quien es pobre y no tiene para ir al cine y siente hueco y no hay para andar tratando de llenarlo, muchas veces ellos corren directamente a Dios. Y dicen, Señor, me siento hueco y pues lléname. Y dice, el reino de Dios también es por los pobres. Porque una persona pobre pues muchas veces llega a Dios más rápido que una persona rica. Porque los ricos, si tú dices a una persona rico, hey, Cristo murió por ti, ellos pues, tengo todo. Yo no necesito eso. Pero ellos no saben que sí necesitan eso, ¿no? Pero es difícil. Y los discípulos, escuchando esta plática, fueron muy agüitados. Porque escuchando a Jesús hablando con este joven rico, mira cuál fue la conclusión de sus discípulos. En versículo 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mira, los discípulos pues dijeron dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? En la mente de los judíos, las riquezas eran una señal del favor de Dios en la vida de alguien.
Las riquezas eran una señal de la bendición de Dios. Abraham era rico. Abraham, David, Salomón, gente que amaba a Dios, que eran ricos, y los judíos pensaban que las riquezas eran una señal de la bendición de Dios, y estuvieron bien desanimados. Cuando dijeron, guarda los mandamientos, y el chavo dijo, ha guardado al 100. Pues vende todo y sígueme. Y él se fue triste. Y los discípulos dijeron, pues ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Y me encanta la respuesta, terminando con 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Man, ahí llegó la conclusión. ¿Por qué Jesús no dijo eso al principio? Cuando el muchacho vino y dijo, qué buena cosa haré para tener vida eterna. ¿Por qué Jesús no dijo, mijo, para el hombre es imposible, sino para Dios nada es imposible? ¿Por qué no comenzó así? Porque él tenía que mostrar al muchacho el pecado que hay en él primero. ¿Sí entiendes? Eso es el propósito de la ley. Es para mostrarnos nuestra culpabilidad para que corremos a Jesús. Si decimos, hermano, Jesús quiere salvarte, ellos van a decir, ¿de qué? Tienes que dar las malas noticias antes que damos las buenas noticias. ¿Cierto? Y Jesús dijo, ¿quién puede ser salvo? Jesús dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Qué quiere decir Jesús? La salvación es imposible para el hombre. El hombre nunca puede lograr. Con sus buenas obras no van a lograr. Con su moralidad no van a lograr. Con sus fuerzas humanas el hombre nunca puede lograr. Mucha gente corre a la religión tratando de lograr aceptación delante de Dios siendo religiosos. Y nadie va a ganar así. No es por la fuerza humana. Por eso dice bien claro, para los hombres es imposible, más para Dios ¿qué? Más para Dios. En otras palabras, el hombre no puede lograr la salvación. Imposible. ¿Cuándo dicen amén? Pero con Dios todo es posible. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer que somos culpables delante de Dios, primer paso. Tenemos que creer que el pago del pecado es la muerte. Tenemos que creer que Jesús vino y murió por nosotros. Tenemos que creer en nuestro corazón y si confesamos con nuestra boca, seremos salvos, ¿verdad? Y dice, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque para el hombre es imposible. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por las obras, para que nadie se gloríe. Así está bien sencillo. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cómo llegamos al cielo? Nunca tratar de su propia fuerza. Nunca. Nunca preguntar al Señor, ¿qué buena cosa tengo que hacer? Porque no hay, y tú no puedes hacer nada para ganar la salvación. ¿Qué tienes que hacer? Ven tal y como estás. Tienes que venir a Dios, un pecador, condenado, sucio, lleno de pecado. Muchos dicen, tienes que limpiar tu vida primero, y muchos me dicen, quiero recibir a Cristo, pero tengo que limpiar mi vida. No. Ven tal y como estás. Condenado, culpable, sucio, en rumbo al infierno. Ven así y recibe el don de Dios. Recibe el perdón de Dios. Jesús vino para pecadores. Un hombre sano no necesita un médico, un enfermo. Jesús vino para los enfermos, para llamarlos a arrepentimiento. ¿Cuándo dicen amén? La salvación es hermoso,
¿verdad? ¿Cómo tenemos que llegar? Como un niño. La salvación es como un niño, tiene que llegar como un niño y creer por fe, una fe sencilla. Los niños no tratan a jugar religión, los niños no llegan religiosos, los niños llegan con fe. Y tenemos que llegar con fe y saber, yo para ser salvo, imposible. No puedo hacerlo y no voy a tratar. Pero con Dios no hay nada imposible. Señor, sálvame por su gracia. Perdóname, lávame, sálvame. Y si tú llegas a Dios así, vas a salir salvo por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La cosa lástima es que ese hombre, chavo, escuchaba, atento, pero no tomó la decisión correcta. Salió perdido. Si él no llegó a Cristo, está en el infierno hoy y no puede llevar nada con él al infierno. Porque él escuchaba y salió a huir. Ojalá que tú no haces el mismo error que él hizo. Ojalá que si tú nunca recibiste a Cristo, es urgente que recíbelo. No nada más sentar y escuchar y decir sí, y después salir sin un